Una gran expectativa nos convocó al auditorio del Centro Cultural de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con ocasión del conversatorio Psicoanálisis y Autismo. Un lleno total en el auditorio, yo calculo más de 200 personas, ya que la expectativa de este evento radicaba en que la propuesta de abordar o aplicar una terapia bajo el psicoanálisis a un niño autista resulta, digamos, novedosa, ya que en su gran mayoría las técnicas de tratamiento se basan en los modelos cognitivo-conductuales. Entonces la idea era comprender cómo es que se aplica las teorías del psicoanálisis en las terapias de un niño autista. Bueno, Elida Ganosa, la doctora Elida Ganosa y Renzo Pita, ambos representantes de la nueva escuela lacaniana de Lima, que a su vez pertenece a otras escuelas internacionales, todas del psicoanálisis, nos explicaron durante 40 minutos alguna información que nos da luces para comprender cómo es que ellos abordan el inconsciente del niño autista, considerando al inconsciente como el sujeto de intervención. Los resultados aparentemente serían favorables para su desarrollo personal y funcional, por lo cual a través de este audio vamos a poder darnos algunas ideas. Por supuesto, al finalizar cada quien puede tener sus propias conclusiones y considerar esta información como útil según sea pertinente. Quisiera decirles a los que están parados que aquí hay sitios libres, por favor, para que bajen y se sienten. Aquí hay dos y allá hay dos más, otros dos por allá. Acá adelante hay uno y allá hay otro. Sí, bueno, como ven, nosotros queremos agradecerles a todos ustedes su presencia y el seguimiento que hemos tenido en el conversatorio, en que hemos hecho el evento en FED. Es la primera vez que hacemos algo así y ha tenido mucha resonancia, hablando del sonido, mucha resonancia a nivel de la ciudad. Y también nos han escrito, hemos tratado de contestarles más de las veces a tiempo, a veces nos hemos demorado un poquito, pero hemos estado muy contentos transmitiéndoles lo que podría ser transmitirles lo que ustedes pudieran captar claramente, lo que está en juego con este conversatorio, y que es un poco el hecho de cómo un niño con autismo puede acercarse a nosotros y nosotros acercarnos a él. Y es un encuentro que también pueden haber desencuentros y también haber un encuentro con ustedes transmitiendo hasta el último. Bueno, fui yo la que le puse la música de Hikari, que es un niño fue un niño que sufrió mucho y que luego tuvo la posibilidad que se le dio por una contingencia. No tenía un psicoanalista al lado, pero tenía a su madre, y que eso es muy importante también, que la madre captó algo del niño que les percibía los sonidos de los pájaros. Y eso hizo
que su padre, premio Nobel de Literatura, ¿no?, de Sambur, él le da un disco donde se escuchan los sonidos de los pájaros y una voz de un hombre que los nombra. Y él se había aprendido todo de memoria. Ese niño se convirtió en un jovencito y también le dieron la posibilidad a estos padres que estuvieron muy pendientes de conseguir una profesora que hiciera y que lo acompañara en la música. Él hace música pura y ha logrado ser compositor y trabajó muy duro. Trabajó 17 años. Bueno, a todos nos cuesta, a él le costó más. Entonces, yo creo que el que ustedes hayan llegado aquí, estén aquí, demuestra también que nuestro objetivo se ha cumplido, que es el sensibilizar a la ciudad en el tema del autismo. Pero además también presentarnos con una voz desde el psicoanálisis. El psicoanálisis también tiene algo que decir respecto del autismo. Y también somos una opción para todo aquel que quiera optar por un tratamiento psicoanalítico. Somos una opción entre otras. Nosotros que pertenecemos como psicoanalistas a la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y me acompañan aquí varios de mis colegas, son 7 escuelas repartidas en el mundo como un uno, son un cuerpo y trabajan intensamente para llevar el psicoanálisis a la altura de nuestra época. Y siendo el autismo un tema de tanta actualidad en este momento, y también para nosotros y para otros discursos, ¿no?, para el discurso científico, para el discurso jurídico y el político, porque también está esto que es muy importante de los derechos del niño, que son las asociaciones de padres que luchan por eso, ¿no? Y también están presentes para nosotros los desafíos en relación a lo epistémico, a lo clínico y a lo político del psicoanálisis, y también de la política en la ciudad, porque no estamos desligados de la ciudad, ¿no? Y entonces estos son los planteamientos que tuvimos para hacer este conversatorio. Desde hace más de 15 años, toda nuestra institución está trabajando por descubrir, investigar, trabajar con autistas y en el autismo, ¿no? Y cuál es nuestro objetivo y cómo nos posicionamos. Estamos teniendo en cuenta a esta persona con autismo como un sujeto del inconsciente, porque no sabemos, no sé si ustedes saben, pero el psicoanálisis cree en el inconsciente. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos relacionamos con estos niños. Creemos que hay un sujeto del inconsciente y que tenemos que despertarlo, pero también acompañarlo. Entonces, para nosotros es dejar de lado la causa orgánica, el tema del déficit, el tema de los trastornos y las clasificaciones, para ver qué uso le podemos dar a esta clínica que estamos desarrollando e investigar más la constitución del lazo con él y el lazo de él con nosotros y con el otro. El otro nosotros lo ponemos con mayúscula porque es el otro simbólico, y el problema o la dificultad que tiene un niño con autismo es acceder a lo simbólico, acceder al lenguaje. Ese es uno de los puntos. Un tema difícil para ellos. Porque si no acceden a lo simbólico, ¿cómo pueden transmitir sus sentimientos, sus pensamientos? Es difícil, aunque no imposible. Y por eso también en el conversatorio, en el evento mismo que hemos posteado, varias cosas, hay uno que se habla de la letra, ¿no?, de la escritura, que cómo esto sí puede tomarlo de alguna forma el niño con autismo o los jóvenes ya cuando van creciendo, que comienzan a desplegar más recursos, y tiene que ver con algo del símbolo, de la letra. Yo he traído aquí varios libros, pero hay uno que me encantó, que es muy bueno, se los recomiendo.
leyendo La razón por la que salto. Es de un jovencito de 13 años. Me parece muy importante presentar sus ejemplos o lo que él transmite, porque nos da la posibilidad de explicar nuestros conceptos, que sí, son difíciles, y como alguien me preguntó en el Facebook, si nosotros íbamos a ser muy complicados, si esto iba a ser académico y si podía invitar a profesoras de inicial. Le dije que no, que íbamos a tratar de ser lo más simple y sencillo posible y con muchos ejemplos. Y es lo que quiero y voy a tratar de hacer, o estoy haciendo. Hay muchos conceptos, sí, que manejamos y tienen mucho fundamento, pero voy a tratar de explicarlo a partir de estos ejemplos que este niño escribe, ¿no? Y que se llama Naoki. El Naoki es el que nos dice y que nos explica, por ejemplo, por qué esta dificultad con el lenguaje. Nosotros ya les estamos diciendo que no acceden a lo simbólico, tienen que hacer un esfuerzo y tenemos que acompañarlo en eso. Y entonces él nos habla muy, muy claramente, él escribe, pero escribe a partir de una tabla que le construyó su madre, porque él no habla. Él podría haber sido un niño con autismo severo, podríamos decir, porque no hablaba, no se comunicaba, pero la madre y ahí están las madres, que eso también es muy importante, ¿no? La madre le escribe, le confecciona una tabla de símbolos, y entonces él escribe este libro señalando las letras y haciendo sus frases. Es increíble, pero realmente, y dice, por ejemplo, en su introducción, dice que por favor, los que lean el libro o los que conozcan a un niño con autismo, lo que tendrían que hacer es ser amigo de ellos, porque él está muy preocupado en revalorizar el lazo que puedan tener las personas con ellos y que les tengan paciencia. Dice, cuando era niño ni siquiera sabía que era un niño con necesidades especiales. ¿Cómo lo descubrí? Cuando los demás empezaron a decirme que era diferente a los otros y que eso era un problema. Y tenían razón. Para mí era muy difícil actuar como una persona normal, e incluso ahora no puedo mantener una conversación real. Si a veces consigo decir unas cuantas palabras, pero incluso en caso que pueda hacerlo, siempre son justamente lo contrario de lo que quiero decir. Y en esta tabla de letras que su madre le confecciona, él puede escribir, puede explicar y compartir lo que siente y lo que piensa con nosotros. Y aquí sabemos que los símbolos y los signos, las letras, porque ellos no acceden al lenguaje, a pesar de ser seres de lenguaje porque pueden hablar, no acceden a lo simbólico, tienen lenguaje, pueden entendernos, pero no pueden comunicarse con nosotros. Y ahí está el problema que tienen, ¿no? Dice, ¿cómo escribes estas frases? Entonces dice, la tabla es el único modo de mostrar mis planteamientos y mis intenciones. Y si no, sería incapaz de poder transmitir mis sentimientos, dice. Mi mamá inventó la tabla de letras. Este método me permite formar las palabras simplemente señalando las letras en lugar de tener que escribirlas una por una. Eso también hace posible que me fije en las palabras, que de otro modo se me perderían en cuanto las pronuncie. Eso es bien importante. Por eso tiene que ver también con la voz. Otro problema, otra dificultad es en cuanto a su voz. El objeto voz para ellos tiene es muy problemático. Ellos no pueden hablar directamente y escuchar su voz.
les extraña y también los angustia. Y para eso el que un niño con autismo hable es un logro muy importante. Y aunque sea una palabrita, una frase, es para hacer una fiesta y luego de eso es la clave para poder seguir acompañándolo en esa aventura. Porque lo que nosotros pensamos como psicoanalistas es que hay que buscar sus invenciones, sus recursos. Ellos los tienen, pero hay que descubrirlos y a veces son muy difíciles. Además, este rechazo que muy bien lo ha explicado Renzo es a veces impresionante, ¿no? Por ejemplo, hay un niño, Mateo, en Argentina, que una psicoanalista muy querida por nosotros tiene allá una fundación que se llama Hacer Lugar. Ella cuenta de este niño que cuando llega a su institución solamente se tira al suelo, está en el suelo echado, no quiere que nadie se acerque, babea, tiene muchos fluidos, mocos, babea, llora, todo lo que pueda botar lo bota y lo esparce con su cuerpo en todas las partes, en las sillas, en el suelo, todo. ¿Ya? Entonces ya se imaginan la baba, los mocos, todo tirado ahí, embarrado, o sea, que para que nadie se le acerque, y además tirado ahí, y cuando alguien se le acerca un poco, lo mira fijamente, se paraliza, no se mueve, y si se acercan un poco más, sale disparado, rechazando al otro, y además dejando plantado al otro, que no puede relacionarse, ¿no? Y eso ahí, por ejemplo, el psicoanalista, ¿qué hace con un caso así? Se acerca, no se acerca. Él espera. Hay un tiempo que le llamamos el instante de la mirada, y que es observar lo que ese niño hace y ver cuál es su acción y cuál es su temática y cuál es la especificidad de lo que él está haciendo. Y todos, además, porque la institución no solamente es un psicoanalista, sino es entre varios que trabajan. Entonces, por lo menos hay dos. Y se dedican a observarlo, a mirarlo desde lejos, respetando lo que está haciendo, aunque no haga nada, lo que él hace. Y no se acercan. Y van viendo qué hace, y hacen toda una descripción detallada de todo lo que hace ese niño. Y lo que resulta es que este niño pasa el tiempo y el niño deja, o sea, ellos lo dejan y dejan que se vaya haciendo lo que ellos quieran, hasta que comienzan a acercarse un poco más. Y el niño ya se familiariza con ellos, y al familiarizarse como que los deja entrar un poco, pero él no deja su posición de rechazo total. Entonces, siempre hay reuniones entre todos de la institución y piensan hacer una estrategia, porque eso es lo que hay que hacer una hipótesis de intervención, observando lo que este niño hace. ¿Y qué es lo que hacen todos? Se echan cual plano. En el suelo, el niño llega un día y los encuentra a todos, a 10 tirados en el suelo. Llega y entonces se trabaja con la sorpresa. Y llegan al verlo, y al ver a todos ahí, se queda parado, se sonríe y después de ahí ya no puede hacer otra cosa, ya no se puede echar, porque no se podía parar, no se paraba. ¿Y qué hace? Entonces, como estaba parado ya mucho tiempo, comienza a acercarse a la pared. Y eso también es un elemento que puedo explicarles, que se llama borde. El borde en un niño con autismo a veces no se da, no existe. Y ese borde tiene que ver con el cuerpo también. Y el cuerpo, ellos no tienen una idea de su cuerpo de tal forma de que a veces se pegan a las paredes, se pegan a la madre, porque no se han separado, ¿no?, de la madre, y por eso a veces necesitan objetos que los acompañen, y a veces esos objetos son parte de ellos, y hay muchos tratamientos que lo que hacen es quitarle el objeto, arrancarle el objeto preferido, y es un objeto que se le va la vida, y entonces lo que hacen es que el niño sufra más, ¿no? Entonces estos psicoanalistas logran
que ese niño tenga que cambiar de solución, porque esa solución que encontró ya no la puede hacer. Ya le descubrieron el punto en la sorpresa. Entonces comienza a dejarse acariciar, comienza a intervenir de otra forma. Siempre de todas maneras pues no va a cambiar de la noche a la mañana, pero deja los fluidos del cuerpo, los mocos, lo del llanto, la baba, porque babeaba a veces, babeaba y hacía cosas con la baba, hacía burbujas, babeaba y se le caía, se le chorreaba todo, tanto así para que nos diera asco, como que le diera asco y no se acercara, deja de hacerlo. Y paulatinamente va cambiando. Claro que no es en un día, y eso es lo que hay que tener paciencia también, pero era un niño con un autismo que podríamos decir severo, y después comienza a decir algunos sonidos. Al no hablar nada también es otro logro de este jovencito. Bueno, ahora tenía 5 y ahora tiene un poquito más grande, pero comienza a plantearse recursos porque el psicoanalista tiene una posición de espera, una posición de mirada, de escucha. Y Lacan decía que no tenemos que preocuparnos tanto del niño con autismo, de estar ahí todo el tiempo, sino de esperar para escucharlos, ellos tienen algo que decirnos. Y también en algún momento nosotros podemos decirle algo. Me faltan 5 minutos. Bueno, yo les he explicado algunos conceptos difíciles. Lo que quería también seguir explicando es también que pensamos que los padres deben poder disponer de dispositivos diversos y de profesionales con orientaciones distintas para escoger lo que mejor se adecue a su manera de vivir y entender la relación con sus hijos. Porque no es que un tratamiento tal para todos o le funcionó a uno es para todos. No, hay que encontrar el que le haga mejor a su hijo. Y eso también es una recomendación. Nosotros pensamos que se puede trabajar con los niños con autismo y también con los jovencitos con autismo, y también haber un enfoque pluriprofesional, o sea, no necesariamente somos nosotros los únicos que tenemos la solución. Hay diferentes enfoques y nosotros somos uno de ellos. Y claro, si estamos en psicoanálisis pensamos que es uno que pueda aportar al sufrimiento de esta familia, porque sí, es difícil, se sienten solos, y también para ellos también tenemos nuestro dispositivo a la mano, ¿no? Porque estos padres y estos familiares se sienten muy impotentes, y lo que hay que evitar es la impotencia, y también sentirse culpables. Eso también hay que evitarlo, porque eso lo único que hace es dejarnos paralizados. Les voy a en cuanto al lenguaje, Naoki nos dice: la velocidad en la que hablamos nosotros, nuestro mundo, es muy rápida, y entre el momento en que pensamos algo y el momento en que lo decimos no pasa ni una fracción de segundo, como ahorita yo lo estoy haciendo, ¿no? Tardan más ellos en responder las preguntas de los demás. Y no es que no las hayan entendido, sino que cuando les llega el momento de hablar, la respuesta que querían dar ha desaparecido de su pensamiento. Ahí está la falla en el lenguaje que yo les estaba diciendo, que es algo que ellos pueden en algún momento hacer el esfuerzo, como lo hizo él, encontrando un momento o una contingencia feliz, ¿no? Y también hay otro punto, que es que a veces ellos hay la creencia, tenemos, dice él, la creencia nosotros, de que lo que decimos, lo que hablamos es lo que queremos decir. Y resulta de que él dice que no es eso, porque para ellos eso no existe, no hay esa creencia. Entonces a veces ellos hablan lo que quieren, ellos hablan cualquier cosa y no lo que quieren decir. Y eso es algo que nosotros no entendemos o no captamos, ¿no? Y a veces
como yo les puedo contar de un niñito, lo veo desde los 2 años y ahora tiene 3 años y un mes, exactamente. Y que me visitó, porque no viene siempre, porque vive muy lejos, y viene y me dice, le pregunto algo y ahora está con cuando yo le pregunto, él sí habla, él habla, pero ahora está y repite, y también repite, y también es algo que tiene que ver con el problema de que no están en lo simbólico todo el tiempo, no están con todo el pie en lo simbólico, con los 2 pies en lo simbólico. Entonces, él contesta a todo lo que le preguntan los padres, la madre, no, esto no lo voy a hacer, no, no quiero, ahora no, todo es no. Y está con el no del año y medio, de 2 años, que los niños dicen no, 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 él ya tiene 3 meses y está diciendo no. Y no necesariamente, tú tienes una amiguita a la que quieres mucho, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Todo es no, ¿no? Entonces también él, es posible que está jugando con esa frase todo el tiempo y él dice no, no todo, no a todo. Pero no es que necesariamente sea que no tiene la amiguita, o no es que no quiera ir a pasear, sino que ahora está con ese estribillo. Bueno, ya se me acabó el tiempo y todavía podemos seguir conversando, tenemos más ejemplos y también estamos dispuestos a poder conversar con ustedes. Las personas que quisieran hacer alguna pregunta, hay un micro, ahí se te acerca. Hola, ¿qué tal? Bueno, más que una pregunta quiero hacer unos comentarios. Primero me voy a presentar, soy Ricardo Luna, soy psicólogo clínico egresado de la UPC, hice mi internado en Buenos Aires, Argentina, en un centro educativo terapéutico que trabaja la temática de autismo y psicosis infantil bajo la tutela de un psicoanalista argentino de la APA y una supervisora que tiene orientación lacaniana. A su vez, bueno, ahora estoy haciendo mi maestría en la Universidad de El Salvador, USALAPA. Entonces, bueno, creo que podría... Y ahí también apliqué mi tesis sobre musicoterapia y autismo, ¿no? En la temática del psicoanálisis. Es como que podemos tener una buena conversación. Con respecto a lo que dice el señor Pita, hay 2 cosas que no me quedan claro. Cuando dices que el lenguaje, que el rechazo al otro, más que nada podría ser en la psicosis, pero en el autismo, como creo que es una patología más primitiva, creo que no hay un registro del otro. Más bien, como el cuerpo está fragmentado y no hay una unidad, todo está por un lado, y el lenguaje justamente te da esta posición en el espacio y tiempo. Entonces su vivencia es unidimensional, entonces no hay un otro. Entonces es un desencuentro originario. Entonces va a lo segundo, que tú dijiste que da paso, ¿no? a que el chico, el bebé, da paso a la madre. Pero yo creo que es todo lo contrario. Según Piero Lanier, en la violencia primaria, la madre entra con fuerza. Lo más violento es el nombre que le pone al hijo, ¿no? Y de hecho que conocen una poslacaniana. Y luego, con usted, un comentario con lo que se refiere no me acuerdo su nombre. Usted habló sobre que ustedes conceptualizan al chico autista como un sujeto del inconsciente. Bueno, están hablando desde Freud. Bueno, yo realmente no estoy para nada de acuerdo con lo que está diciendo, porque me sorprende que, a ver, Freud en el proyecto habla de una vivencia de dolor. Entonces, María Julia Basso, una psicoanalista argentina, hizo su proyecto de tesis sobre un recorrido de toda la obra de Freud, muy interesante, si me voy a leer, en donde propone justamente que no hay sujeto del inconsciente. Por la otra razón, en la carta 52 no están las retranscripciones como de las huellas némicas para fundar el inconsciente, y eso viene en la tercera, que no hay represión primaria. Entonces no hay un sujeto del inconsciente. Podríamos hablar, quisiéramos verlos como sujetos, pero no hay un sujeto tal como inconsciente. Belea Secchi, una psicoanalista argentina que trabaja con eso,
cree que son sujetos, que hay un yo. Mi supervisor Carlos Tehuel cree que no lo es, no hay un sujeto, y esta analista María Julia Basso cree que también hay un yo y un sujeto. O sea, son perspectivas diferentes. Sí, bueno, y lo último, más que nada, es que creo que es interesante también tomar el trabajo con autismo, ya que he trabajado un año con estos chicos, desde el TGD a psicosis, que son casos extremos, en donde hay que poner mucho el cuerpo y, por ejemplo, revisar François Dolto, la imagen inconsciente del cuerpo, porque a través de cómo se construye el cuerpo y se va integrando, se va construyendo el yo y las funciones yoicas. Bien, eso. Gracias. Tenemos una pregunta acá adelante. La señora. Buenas noches. Bueno, no tengo tantos títulos como el que me antecede, pero vivo el autismo todos los días porque soy madre de una niña de 10 años que tiene autismo, soy presidenta de una asociación de padres, actualmente estoy trabajando en el Plan Nacional de Autismo y también estoy validando la guía de detección, diagnóstico y tratamiento con el Ministerio de Salud. Entonces, en estos casi 9 años, creo que un poco virado mi formación profesional. Yo era ingeniera, pero en estos 10 años me he dedicado exclusivamente casi a tener autismo. Así que algo puedo saber del tema. Primero sobre el tema de... Bueno, yo de verdad vengo con la mente abierta, ¿ya? En todo lo que he leído estos años, ¿no? No era muy adepta al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque en el año 30 un psicoanalista nos dijo que nosotros las madres éramos culpables, éramos las madres neveras y era una de las causas del autismo. ¿Okay? Eso ya se dio por descartado, pero eso que hizo que en esos años muchos de los niños fueran institucionalizados y muchas de las madres realmente se sintieran culpables y fue un desastre. ¿Okay? Segundo es que como todo este tiempo siempre se trabaja con evidencia científica, siempre se ha definido que el psicoanálisis no tiene ninguna evidencia científica para tratar el autismo y que tal vez el único que tiene es la terapia cognitivo-conductual. Por eso mismo, a pesar de ello, yo vengo con la mente abierta a escuchar y a ver, porque sí entiendo que hay que no solamente hay una forma de tratamiento, sino hay muchas formas de tratamiento. Ahora, con respecto a si es sujeto o no, yo sí considero que son sujetos, ¿no? Con derechos, y desgraciadamente estos años lo que nos hemos dedicado no somos a ser madres, sino a defender los derechos de nuestros hijos. Y segundo, sobre las formas de comunicación, ¿no? Que no tienen, hablaba de que no pueden comunicarse. Yo creo que sí se pueden comunicar, lo que pasa es que no sabemos cómo se comunican ellos, ¿ok? O sea, un insulto, un llanto, un grito, todo es comunicación, ¿ok? ¿Ya? Ahora, yo creo que la preocupación principal no es acceder al lenguaje, sino acceder a la comunicación. Y eso es lo que ha pasado muchos años, ¿no? Y lo bueno es que, por ejemplo, los que se consideraban personas con autismo severo, entre comillas, porque no hablaban, porque no accedían al lenguaje, hoy nos han demostrado a través de algunos medios alternativos de comunicación que sí tenían una forma de comunicarse y que sí había un lenguaje, pero no el lenguaje en lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Y a los que acostumbramos a catalogar como de alto o de bajo funcionamiento, ¿ok? Entonces, sí, en todo caso, si la escuela se ha abierto y que si hay niños que pudieran acceder, porque yo tengo detrás mío 100 madres cuyos hijos no tienen ningún tipo de tratamiento, ¿no? Y que actualmente los tratamientos integrales que se dan no están al bolsillo de una economía común, ¿no? Entonces yo siempre digo que el caviar es bueno, pero aunque sea pan duro sirve en tiempo de hambruna. Señora, gracias. Pero usted tranquilo lo que escuchó. Algunos, o sea, estoy, como le digo, tratando de abrirme, ¿no? Pero me preocupa que todavía se sigan fijando mitos, ¿no?
que no se comunica, que no es un sujeto, que no entiende. Esas cosas todavía me preocupan, que no nos ayuda en la lucha que tenemos. Gracias, pero es importante lo que acaba de decir usted. ¿Qué nombre? Rocío Rojas. Rocío. Bueno, yo te pregunto más. A Laura. No, el micrófono allá. Buenas noches. Bueno, me voy a presentar también. Yo creo que soy un poco más modesta. Hasta hace poco docente, madre de un niño Asperger con déficit de atención y madre de un niño autista, espectro autista, ¿no? Diagnosticado como espectro autista. He tenido que postergar un poco mi carrera para dedicarme a mis hijos, como seguramente muchas madres más. He tenido que meterme en el tema del autismo para poder sacar adelante a mis niños y creo que lo estoy logrando, sobre todo con el último de 5 años que realmente creo que la característica más marcada es el lenguaje, ¿no? El cual, si bien hasta hace 2 años era nulo, hoy en día ya tiene puedes decir 2 sílabas, 3 sílabas, lo que, como decía la autora, es todo un logro, ¿no? También he podido ver en lo que han expuesto ese despertar de un niño autista cuando es llevado de alguna manera adecuadamente, ese despertar a la conducta mejorada, al lenguaje de 1, de 2 sílabas, ese despertar que yo veo ahora que está surgiendo. Mis expectativas con él son grandes, yo espero lograr todavía mucho más, pero sin embargo también me he topado con con mucho de lo que el doctor Pita mencionaba, ¿no? Con ese rechazo al mundo externo, con ese intento de él de querer investigar de ciertas maneras, con todas las madres que tenemos niños autistas, sufrimos con las cortadas de uñas, con las cortadas de pelo, son infernales, son una pesadilla para nosotras, ¿no? Totalmente, y puedo ver que realmente es un tema muy, muy complejo para nosotros. Los padres sufrimos mucho con estos temas, es una carga tremenda y sobre todo para las madres. Yo vivo mi vida en los hospitales, en las terapias, trato de trabajar como puedo, con ciertas horas. Tengo que enfrentar no solamente el tema de ellos, sino de los doctores. Les comento un poco para ver si los doctores me pueden dar una... Él tiene evaluaciones cada cierto tiempo, le hicieron un examen, el cual arrojó que aparte del autismo también tenía un retardo mental moderado, lo cual me sorprendió porque yo he visto su desarrollo. Lo llevé a otro especialista y me dijo: no, por ningún lado tiene retardo mental, es un niño que se siente, que se reconoce, porque ya a los 5 años se reconocía su cabeza, su nariz, sus ojos, todo, y me dice: retardo mental por ningún lado. Lo llevé a otra psicóloga especialista en modificación de conducta, y me dijo lo mismo. Entonces, de ahí que viene mi duda en cuanto al tema clínico: cuán precisos podemos ser en diagnosticar un niño, ¿no? Porque realmente un diagnóstico de esos a mí como madre me destruyó una semana, me destruyó totalmente, ¿no? Entonces sí yo un poco dudo en cuanto a algunos procedimientos que puedan tener los médicos para poder dar este tipo de diagnósticos. Ahora yo quisiera saber dos preguntitas. ¿Cuál es el conocimiento de ustedes en cuanto a la herencia genética? ¿Y cuánta carga genética puede haber? Porque, por ejemplo, en mi familia, en la familia yo tengo espectro autista, tengo TDA, y también por parte de mi esposo tiene otro niño, perdón, por parte de la familia de mi esposo,
una de sus sobrinas tiene un niño que también acaba de tener el diagnóstico de espectro autista. Entonces, ¿qué carga genética realmente? Porque yo he escuchado que hay mucha discrepancia en cuanto al tema, ¿no? Pero los últimos estudios, ¿qué dicen en cuanto a eso? Y también, ¿cuál es la expectativa actual que se tiene para los niños autistas? Gracias. ¿Cómo te llamas? Judith. Judith. Bueno, en cuanto al... Nosotros apostamos, es una apuesta. Y la apuesta es de que si no hay un sujeto del inconsciente, va a haber. Y por último, pensamos que hay, y que hay que traerlo, hay que jalarlo, hay que pescarlo, hay que encontrarlo. Y por eso es que no se ponen de acuerdo, pero por eso también las clasificaciones y lo genético no es tan importante, y por eso es que a veces los padres se deprimen y se angustian, porque en realidad como que no hay salida si nos quedamos ahí, es genético. Ya, y también por eso los detractores del psicoanálisis muchas veces, es genético, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros pensamos que ese niño siente, ese niño sufre, y que tenga problemas neurológicos, genéticos, orgánicos, no nos importa. Nos importa que ese niño sufre y ese niño puede llegar a comunicarse. O sea, el lenguaje le puede servir. El problema que es más difícil que a nosotros. Dice, hablamos a una velocidad que hablamos y pensamos, lo que ellos tienen que demorarse. Ellos tienen que, como dice, se le olvidó, y lo dice un niño de 13 años, y lo pudo escribir porque no puede hablar, y si habla dice cosas que no quiere decir, ¿no? Y no es que no, el lenguaje es importante, por eso sí, si acceden al lenguaje hay que contarlo de diferentes formas, no necesariamente tienen que hablar, pueden encontrarse otros medios, ahora hay otros medios, y además está la invención de cada uno de los sujetos implicados. Y le decimos sujetos también porque es respeto, porque el sujeto es un sujeto que tiene una vida y que tiene un modo de funcionar distinto quizás a otros, y por eso decimos que hay autismos, y no hay un autista, no hay un autismo, porque cada uno es distinto. Entonces también el psicoanalista tiene que ser permeable, tiene que acompañar en ese recorrido, tiene que tener una paciencia para encontrar por dónde uno puede entrar y encontrar sus competencias, descubrir sus competencias. Y del lenguaje también puede comunicarse. Si accede al lenguaje puede comunicarse, y el lenguaje puede ser gestual, puede ser, pero los niños con autismo muchas veces lo gestual no lo usan, no lo usan, lo tendrían que aprender a usar. Entonces es todo un territorio, un océano de posibilidades que hay, porque no está nada dicho, y que las teorías, nosotros no hemos querido venir a cuestionar a los cognitivos conductuales ni a las otras tendencias. Nosotros hemos querido ofrecer lo nuestro, pero ya que se ha dado la posibilidad de poder aclarar algo, en realidad no existe, no hay la tan proclamada evidencia científica acerca de las terapias cognitivos conductuales. Tampoco existen estudios sobre personas tratadas con TCC a lo largo de su vida o en periodos largos, y lo que sería necesario para comparar los tipos de beneficios que hay a largo plazo, o más bien si ha habido desplazamientos sintomáticos nada más. Pero sí hay testimonios, y tenemos el testimonio, y por eso yo he traído este libro. Temple Grandi tuvo la posibilidad de articular el lenguaje con la comunicación, como Rocío lo dice, y ella escribió y escribe. Y también tenemos una película que le hemos puesto ahí en el evento para que ustedes puedan acceder. Aquí también hay un libro
de otra persona que ha trabajado con autistas y que cuenta el tema y lo dice muy bien. Y después tenemos también donde se da la posibilidad de que puedan expresarse y se encuentran los medios porque las personas que lo acompañan luchan, no tiran la toalla, como decimos, para poder, porque no es fácil, porque también hay ha habido mucho movimiento en Europa últimamente y en España ha habido con los psicoanalistas un trabajo que se ha dado a nivel de la educación, con los docentes, y ahí se plantea la idea de los que son, si pueden acceder a la educación y cómo, ¿no? En Europa tienen las facilidades, tienen colegios, instituciones, los psicoanalistas también están presentes, ellos hicieron ese movimiento hace unos meses, y ahí también plantean la posibilidad de articular el trabajo, no solamente con el docente, sino con terapeutas que apoyen el trabajo con los niños autistas, ¿no? Entonces, no sé si el hecho de que Judith nos traiga su testimonio y nos lo presente, realmente te agradezco, les agradezco a Rocío también, el testimonio de usted como madre. Nosotros respetamos mucho su trabajo y es verdad que en algún momento un psicoanalista de los post-freudianos pudo decir algo de eso, pero en realidad no, lo que quería decir es que hay algo así como, y también yo lo he estudiado, porque también he estudiado el psicoanálisis freudiano y después tuve la suerte de encontrar el psicoanálisis lacaniano, y entonces él lo que quería plantear es que ahí hay como un umbral que el niño con autismo no alcanza, entonces la madre puede estar ahí, le puede dar amor y el niño no lo siente, no le llega. Eso a veces también hay, entonces la madre tiene que persistir y persistir y a veces no te reconocen, a veces te rechazan, entonces uno puede encontrar el momento, la disposición que tienen estos niños para en momento determinado poder transmitirles ese afecto, ¿no? A ver, Renzo. Sí. Bueno, agradezco las preguntas. La causa no es la madre, no. Eso, Margaret Mahler, ¿ya? Y bueno, se difundió mucho, pero no. Es un campo un poco enredado. A veces el del psicoanálisis digamos que el psicoanálisis no es un campo homogéneo, ¿ya? En realidad no se podría decir el psicoanálisis. Hay muchas teorías y entonces esa fue una teoría. Lo que quisiera señalar es un poco la paradoja que puede ser a veces estos mecanismos del autista, porque si bien por un lado pueden ser una manera de mantener en margen lo que le puede venir de afuera, por otro lado también es un intento de articularse. O sea, ustedes pueden ver en los recursos, en las maneras con las cuales se maneja una persona con autismo, que es, solemos decir así, un trabajador incansable. Cuando ustedes ven, por ejemplo, cuando yo les contaba el caso del niño que se miraba al espejo, ahí hay alguien trabajando, alguien construyendo algo, como les decía, de una manera artesanal. ¿Por qué decimos que hay un sujeto más allá de las disquisiciones teóricas? No vamos a entrar en ese tema ahora, es una charla pública, pero más allá de eso, ¿por qué hay alguien ahí trabajando? ¿No? Hay alguien ahí moviéndose, buscando, hay alguien ahí haciendo algo, angustiándose. En ese sentido podemos hablar de un sujeto, ¿no? Es importante, me parece, me gustó mucho, ¿no? la intervención sobre el lenguaje, ¿no? Yo quería decir algo sobre el lenguaje y la comunicación, ¿no? Que me parece bien bonito, porque resulta que digamos que yo les había dicho que el psicoanálisis es una teoría de la subjetividad, ¿no? Vamos por esa línea.
Entonces, el lenguaje, ¿cómo se puede pensar el lenguaje desde el punto de vista de la subjetividad? Hay un poco, para pensarlo así, nosotros decimos que el lenguaje tiene una vertiente comunicadora, pero hay una vertiente, cuando uno le pone el foco en la subjetividad, hay una vertiente del lenguaje que es bien interesante, ¿no? Y es esta, bueno, que les voy a decir, ¿no? Es cuando uno dice algo, está lo que uno dice, que le llamamos el enunciado, pero también está lo que uno quiere decir. Yo digo, digamos, me voy, que es el enunciado, pero quizás lo que quiera decir es, no me dejes ir, ¿no? Quizás lo que quiero decir, la intención que está detrás del enunciado, es otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el problema en el autismo con el lenguaje no es tanto quizás el enunciado, lo que se dice, lo que rechaza. Y como decimos acá, hay que ser matizados, ¿no? No todos tienen el mismo nivel de rechazo, pero lo que rechaza es la intención. Lo que rechaza no es el enunciado, sino es que hay alguien que se le está dirigiendo y que él lo vive de manera intrusiva. La intención, con la mirada también, ¿no? Es la cosa intrusiva que él percibe. Entonces, un autista, por ejemplo, ustedes pueden ver los libros de Spencer Grandin o de Donna Williams, y hay muchos más, ustedes ven personas comunicándose, pero no es solo comunicándose, están diciendo algo. Ahí hay un sujeto hablando. ¿Qué pasa cuando a veces hay algunas técnicas que les enseñan a comunicarse, pero son frases automáticas? Es como ustedes van a escuchar a alguien que está hablando como un robot. Sí, porque... y son como frases puestas. Donna Williams habla algo así como que yo tomaba las frases de los otros y las repetía. O sea, no hay enunciación, es como una cosa, como si fuera una máquina que estuviera hablando. Si bien es cierto, es importante la vertiente comunicativa del lenguaje, a veces uno puede notar que comunica, pero no hay nadie ahí, en esas palabras. La vertiente subjetiva del lenguaje habla de que en esas palabras, en esas frases que uno dice, tiene que estar implicado. Yo tengo que estar implicado en mis palabras. Tengo que estar yo en lo que digo. Y no solamente la cosa robótica de cuando me dicen hola, yo digo hola. Y pongo una cara sonriente y parezco medio, ¿no? Quizás un autómata. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos este abordaje a partir del cual tomamos los recursos de la persona y a partir de los recursos de la persona tratamos de complejizar y hacerlo llegar a otras cosas? Para que no se pierda el sujeto que está ahí. Ese trabajador incansable que es el autismo, para que no se pierda, no se quede perdido, no se quede simplemente adaptado al mundo. No nos interesa que se adapte al mundo si se pierde el sujeto que está ahí, ¿no? Alguien que tiene los modales de la mesa, que tiene esto, que por fin el papá angustiado, a veces ya lo puedo subir al carro, pero algo se perdió en el camino. Algo se perdió, simplemente lo adapté, ¿no? Lo que un tratamiento de la subjetividad busca es a partir de la base del sujeto que suponemos ahí, es una suposición ética, no es una suposición, es una suposición ética. Si uno no supone un sujeto ahí, simplemente ¿qué queda? La adaptación, la domesticación. Si uno no apela al consentimiento del sujeto, imagínense que yo no apelo al consentimiento del sujeto, porque ahí no hay sujeto. ¿Qué hago? Mañana me empiezas a caminar, mañana me empiezas a hacer esto, y pasado, y me vuelvo intrusivo. No busco consentimiento. ¿Para qué le voy a decir, para qué voy a empezar con el chico a decirle, a ver, voy a buscar qué es lo que le gusta para esto? ¿Para qué voy a buscar algo? Le chanto una técnica para que se ponga a comer, ¿no? Se dan cuenta que hay una teoría de la subjetividad, toma su base, tiene un sustento ético en suponer que ahí hay alguien que consiente. Si no, la libertad está perdida, no hay libertad, todo es adaptación, todo es domesticación.
Entonces, como les digo, es una necesidad lógica. No podría existir una teoría de la subjetividad si no se supone éticamente que hay alguien. Entonces hacemos técnicas de domesticación. Sobre el tema genético. Solamente para decirles que como empezamos más tarde, yo había puesto que era hasta las 9:30 el evento, pero como hemos empezado más tarde se corre un poco. Yo sé que algunos habían programado y por eso se han retirado, algunos porque habían programado hasta las 9:30, pero es que hemos empezado más tarde con la inscripción, ¿no? Para tomar los nombres, para volverlos a invitar otra vez. Bueno, entonces había hablado de la necesidad ética de suponer un sujeto. Yo quiero ver que construyen una teoría de la subjetividad sin suponer un sujeto. Es algo que no se sostiene. Bien, sobre lo genético. Se hicieron muchos estudios genéticos sobre la causa del autismo, ¿ya? Sobre la causa, digamos, son unas perspectivas localizacionistas. La causa del autismo podría estar en este gen o en esto, o quizás en los neurotransmisores. Esto falló y ahora lo que se está buscando, alguien preguntaba un poco dónde está, lo que se está buscando ahora es más que nada causas genéticas, pero de rasgos específicos, ¿no? Ya no del autismo, la causa del autismo, sino de rasgos, quizás el aislamiento, quizás el tema del lenguaje, y bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Pero hablar de una cosa es algo que no, a pesar de que hay sí una ambición, ¿no? Lo que pasa es que tenemos la idea de que si no es genético no es científico, algo así, hay una idea así, ¿ya? El psicoanálisis es una teoría que uno trabaja un caso y es en una comunidad científica donde uno expone si a partir de la teoría, si lo que uno está haciendo es psicoanálisis y los efectos, si yo puedo explicar que ese cambio que tuvo mi paciente, si lo puedo explicar con la teoría en una comunidad científica, estamos hablando de, o sea, si yo expongo lo que hago y digo, y esta teoría se sostiene, y yo lo expongo y digo, y puedo explicar el signo en una comunidad científica, de alguna manera se está trabajando. Una teoría, no sé, bueno, sí se sostiene, ¿no? Uno sí lo trabaja en una comunidad científica. Digamos que científico no es solamente aquello que tiene datos estadísticos, ¿no? Digamos, la biología no funciona así, la historia no funciona así. Bueno, y por ahora eso, ¿no? Bueno, mire, también la preocupación de Rocío, que tienen muchas madres o muchos niños que sin madres, ¿no? Lo que tienen 100 padres preocupados, y que realmente el psicoanálisis, yo decía que podríamos trabajar apoyándolos en este momento, acompañarlos. Ahora, a los niños con autismo, ¿y por qué nosotros ponemos como el título del conversatorio? ¿Cómo mira un niño con autismo el mundo? Este mundo, que también es su mundo, es nuestro mundo, pero que él, al encapsularse, crea algo que lo divide, lo separa de nosotros. Y entonces este encapsulamiento es algo que también el psicoanálisis está trabajando mucho para que salga de ese, cómo lograr, con qué medio lograr que este encapsulamiento se rompa y que este borde que está muy, muy estrecho se amplíe. Ese es uno también de los objetivos de los psicoanalistas cuando se trabaja con niños autistas, es que este borde se amplíe, y además el hecho de que ellos recurran a sus invenciones y respetar el trabajo que estos niños incansablemente hacen,
permite unas soluciones con la compañía de los psicólogos, los psicopedagogos, los docentes, o sea, todos en una intervención interdisciplinaria también, donde los enfoques puedan conciliarse, porque sí se necesita que vayan al colegio y tienen que estudiar, pero ¿cómo? ¿Y de qué manera? ¿Cómo es que se los incluye? Porque a veces en la inclusión educativa también hay segregación dentro de la inclusión. También eso es otro tema que se tiene que trabajar, pero todo no lo podemos hacer en una noche. Y también tenemos películas hechas por psicoanalistas, que hay Otras Voces, que es una película que tiene su libro, que es No todo sobre el autismo, de Iván Ruiz, que es conocido en España, ha hecho una película, Otras Voces, donde se trabaja con un jovencito, Asperger, ¿no? Que Albert, y él habla en la película y explica lo que le pasa con el lenguaje, con la repetición de las palabras y cómo goza hablando, él habla. Pero él ya está realmente como sujeto, identificándose en un rol en una película, y donde eso ha tenido efectos también para él, porque él ha sido el protagonista de esa película, y ahora él va a escribir su libro, dice, para transmitir lo que él tiene que transmitir. O sea que, de todas maneras, hay la posibilidad en el psicoanálisis de poder encontrar algunas respuestas o algunas soluciones a los problemas que aquejan a muchas personas, ¿no? Que tienen hijos con... Entonces yo los invitaría para otra vez, vamos a hacer otro conversatorio, y esta película también es algo que quizás podamos plantearla y traerla acá para presentarla, porque para presentarla tenemos que pedir permiso para que sea un auditorio grande, nos piden ciertas condiciones para poder proyectarla, pero es una película muy, muy linda, y que se puede hasta después conversar con los padres y con los alumnos de psicología, que también han venido, muchos alumnos de varias universidades, que también están invitados cordialmente, no solamente los padres, también los docentes, también los estudiantes, que muchos han venido por aprender un poquito más, o conocer o acercarse al tema de latino. Les agradecemos su presencia y esperamos contar con ustedes para otra próxima vez. Muchas gracias. Buenas noches.